Listo, todo suyo. Bueno, perfecto. Bueno, la idea es tratar de ver en esta materia dos patologías que son bastante frecuentes con respecto a la patología pleural. Siempre tratamos de hablar un poco de todas las patologías, pero siempre se habla muy general y creo que estas dos son las patologías que más ustedes tienen que manejar como médicos generales, como cirujanos, como clínicos. Entonces me parece que tener buenos conceptos con respecto a estas dos patologías que son las más frecuentes pueden ayudar muchísimo a que ustedes se puedan desenvolver de forma o de manera correcta a futuro. Yo soy el doctor Alfredo Aquino, cirujano de tórax, profesor adjunto de la cátedra de cirugía 1 y JTP de cirugía de quinto año también. Vamos a hablar entonces con respecto al manejo del empiema. Esta es la definición. Empiema es la presencia de pus en la cavidad pleural. Y estos conceptos, fíjense, son bien antiguos. El drenaje pleural es el tratamiento de elección. Esto es importante, este lugar, por ejemplo, una casuística del lugar donde yo me formé, que es un hospital de Brasil, en el cual, fíjense que el empiema, o sea, la infección pleural, va a depender mucho de qué tipo de patología maneje la institución. Si ustedes están en un hospital de baja complejidad, probablemente sean las neumonías, pero fíjense que acá, en este hospital, que es un hospital de cirugía de tórax, hay mucha neumonía postquirúrgica y otras causas. Generalmente, en un hospital general, las causas de las del empiema son por infecciones pleurales, por neumonías. Y acá un video para representar cómo esa neumonía afecta al espacio pleural. Fíjense que generalmente se forma un absceso o una neumonía necrotizante, y eso por traslocación infecta o se abre ese absceso. Fíjense que tiene un absceso en el lóbulo inferior del pulmón, posterior ya a la decorticación se rompió e infectó la pleura. Y esto yo creo que es lo más importante porque según la fase en la cual se encuentra este empiema, ustedes van a tener que indicar una propuesta terapéutica para el paciente, o sea, dependiendo de qué fase se encuentre, van a indicar distintas conductas. ¿Cómo viene o cómo se presenta ese paciente? Puede ser estar internado ya, que viene a una interconsulta, o puede venir por consultorio. Y generalmente tiene que haber un factor causal. Generalmente ustedes interrogan al paciente y puede ser como tener clínica de una neumonía, pero a la neumonía se puede agregar fiebre, se puede agregar dolor torácico, falta de aire, en un laboratorio leucocitosis. Y posteriormente a ese paciente, ustedes al recibirlo y al sospechar con esa tarea diagnóstica o con esos síntomas, lo que hacen es pedirle alguna imagen. Esa imagen puede estar compuesta por, fíjense, hay 3 imágenes ahí. Está la radiografía de tórax, donde radiológicamente ustedes ya dieron esta parte seguramente en imágenes, pero pueden sospechar de un derrame pleural, que a veces es difícil diferenciarlo de una atelectasia, pero generalmente al diagnosticar un derrame pleural con velamiento del seno costofrénico, tienen que sospechar de un derrame pleural en un paciente en un contexto con una neumonía. Y de ahí vienen 2 laboratorios más complejos, que son los estudios como la ecopleura, que fíjense al costado derecho, la ecopleura cómo tiene, en este caso se puede ver perfectamente, tabiques están marcados con las flechas pleurales, y eso suele cambiar la fase, y que eso vamos a hablar muy bien ahora. La tomografía, que también puede denotar derrame pleural. Con todo esto, generalmente el paciente tiene que ser llevado a estudios más profundos, ya más invasivos, y la toracocentesis pleural, que es una técnica quirúrgica básica que la van a aprender seguramente en otro curso de técnica, una vez hecha se indica la toracocentesis y se pueden ver estos resultados, los criterios de Light, que van a llevar a que el paciente esté diagnosticado como un empiema. Bien, entonces, todo esto los lleva a ustedes a diagnosticarlo
Y ahí viene un poquitito las decisiones que tienen que ir tomando. Fíjense, perdón, aquí tienen dos imágenes bien claras a mano izquierda de una ecopleura sin tabiques y una ecopleura con las flechas con tabiques. Esa es la diferencia entre distintas fases, que son la fase exudativa y la fase fibrino-purulenta. Y también pueden ver aquí la tomografía, que se ve muy bien, que esta tomografía lo que denota, o lo que se puede ver muy bien ahí, son las loculaciones o los tabiques, que son las que llevan a cambiar la conducta en estos pacientes. Una vez que ustedes tienen diagnosticado, tienen que saber qué instancia terapéutica van a proceder, y acá viene la importancia de esta charla. Siempre los conceptos son que hay que drenar ese derrame complicado, o sea, hay que sacarlo, hay que liberar esas adherencias, y otro punto muy importante es lograr la expansión pulmonar, porque van a ver que los casos que no tenemos buena expansión pulmonar, lastimosamente tienen que resolverse con cirugías más complejas. Y de esto, de lograr la expansión, vayan pensando así: mientras más tarde nosotros tratamos el empiema, probablemente más difícil sea tratarlo posteriormente y nos lleve a no poder hacer estos conceptos que tenemos aquí. Y ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y de ahí estas tres fases que yo les dije. La primera fase oxidativa, que no tiene ningún tabique, solo líquido infectado. La fase febrino-purulenta, que ya se presentan varios tabiques. Y la fase fibrótica, en la cual van a ver cómo se presenta un PIL pleural. ¿Cómo nosotros tratamos a estos pacientes? Este es un algoritmo que tenemos en el hospital, bastante antiguo, yo ya lo recibí de mis profesores. Fíjense que lo más importante es diferenciar esto: si el derrame pleural en la radiografía, en la ecopleura, en el ataque, está libre o está tabicado. No dudamos que cuando está libre y estamos muy bien y confirmamos que ese derrame no tiene tabiques, podemos hacer solamente un drenaje torácico. Ahora, si ese derrame está tabicado, tenemos que romper esos tabiques, liberarlos para poder hacer un drenaje óptimo, que era uno de los tres conceptos, recuerdan, que había que cumplir. Y eso puede ser por toracoscopía o por toracotomía, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, aquí se puede ver un video de una fase exudativa, que dijimos que esto no necesita una toracoscopía porque no hay que romper. Fíjense cómo el derrame está libre, la pleura está bastante comprometida. El derrame sí es purulento, pero con un probablemente drenaje de tórax, esta fase se hubiese hecho una resolución sin necesidad de una toracoscopía. Ahí se puede ver el pericardio, el nervio frénico, ese es el ligamento pulmonar, y ven que solamente aspirando, que lo mismo hubiese hecho el drenaje, se podría haber solucionado este caso, que se hizo que quedó como caso ejemplificador, pero tuvo que operarse por otra causa. Bien, entonces, esto, y ustedes me dicen, bueno, doctor, esta imagen, ¿qué les parece? Tiene en la radiografía un velamiento del seno costofrénico, y en la tomografía aparentaba no tener tabiques, pero este paciente era un paciente que tenía un criterio como para tuberculosis, entonces necesitaba además una biopsia de pleura, entonces se hizo una toracoscopía. Y fíjense que tal cual, había un derrame libre, pero fíjense esa fibrina muy típica de la tuberculosis. Se tomó una muestra, eso es lo que se está haciendo: se toma una muestra, se retiran, se aspira la cantidad de líquido que puede llegar a tener, ahí está tomando una muestra. Y estos casos van junto con biopsia de pleura. Este es un derrame típico de tuberculosis. Son dos diagnósticos de derrame no tabicado. En uno se tuvo que operar por una biopsia de pleura asociada. Ahora, vamos al otro grupo, que es cuando el derrame está tabicado. O sea, ahí tenemos que hacer algún procedimiento para liberar los septos. Y fíjense, esto es uno de los primeros videos que nosotros teníamos, que se puede ver. Era un paciente que ya vino derivado por un tubo pleural. Vino con un tubo pleural, y fíjense que el tubo pleural no resolvió absolutamente nada, porque tenía tabiques. Entonces, el concepto hoy es que cuando ya en alguna de las imágenes, sobre todo en la ecopleura, ese es el tubo, fíjense, pleural que se está retirando, se puede ver bien el parénquima pulmonar, pero fíjense cómo
se formó fibrina, por supuesto, eso no sale a través del drenaje, excepto algunas técnicas que le vamos a mostrar también. Pero hay que hacer una decorticación, etc. Bueno, esto es lo que se hacía antes. Vamos a tratar de adelantar porque hay unos videos más nuevos. Y esto vamos a ver un empiema postquirúrgico, o sea, un paciente que habían tenido una complicación abdominal. Esa es otra de las causas etiológicas. Complicación abdominal con un absceso subfrénico y un derrame pleural posterior a un absceso subfrénico, tiene que pensar en empiema. No le editamos mucho al video para que vayan viendo cómo a veces es difícil entrar. Y esto, con la indicación de una toracoscopía temprana, es cada vez más fácil para el cirujano. O sea que no hay que perder el tiempo para indicar estos procedimientos. Y ahí se puede ver cómo, miren, la verdad que uno entra bastante desilusionado en esta cavidad, dice, bueno, va a ser difícil. Y ahí lo que vamos haciendo es la liberación. Fíjense que tenía bastante secreción purulenta, la verdad que no tenía tanto tiempo de evolución en este caso, pero es bien ejemplificador. Esos son los espacios, fíjense cómo hay que liberar todo, hay que ir aspirando la cantidad de líquido que se encuentra en los espacios. Este era el seno costofrénico posterior. Y ahí ustedes van a notar, que se ve muy bien, la diferencia entre el pulmón sano y esa paquipleura o ese pil pleural que se llama. Fíjense, el pulmón sano es aquel pulmón que está arriba, en el lóbulo superior, bien rosado, excepto acá, y aquí se encuentra, eso que se está sacando es el pil pleural sobre la pleura parietal, o sea, sobre la pared del tórax, y lo que se está por debajo es el pulmón tratando de cubrir o tratando de expandir, y fíjense cómo antes de hacer la decorticación, ese pulmón no llega a expandir totalmente. Ese era uno de los 3 criterios que habíamos dicho, que la expansión pulmonar era fundamental. Todo esto se facilita si tenemos una toracoscopía temprana. ¿Bien? Aquí pueden ver que las cisuras, ¿qué son las cisuras? Las cisuras son las divisiones de los lóbulos, también estaban adheridas y con contenido, entonces también hay que hacer, aparte del aspirado de líquido y la liberación, una liberación de las cisuras. Voy a avanzar un poco para que ustedes puedan ver eso, para ver cómo va quedando. Eso es una legra de ginecología que permite hacer un raspado de la pleura y sacar toda esa fibrina. Y ahí van a ver que, fíjense, en la parte anterior también muy complicada, se fue avanzando, se fue resecando, perdón. Y ahí es cuando se libera esto que yo les llamo, como les dije, la cisura, que es la división entre ambos lóbulos, y que también se suele formar, y eso permite, aparte de retirar la infección, de que el pulmón se expanda correctamente. Muy bien. Voy a hacer un parate aquí. Voy a hacer un parate aquí. Voy a liberar un poco así hasta este momento de esta fase fibrinopurulenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y si no, continuamos. Muy bien. Por todos esos restos hay que extraerlos, los restos de fibrina. Sí, sí, como les dije, eran 3 los criterios. Uno era ganar la expansión pleural, otro romper los tabiques y el otro drenar todo. O sea que hay que sacar todos los restos de fibrina. Vamos a mirar acá cómo queda al final el video. Y la verdad que queda bastante limpio con respecto a cómo uno ingresó. Ven, ahí se está liberando todo. Y van a ver lo más importante, como les dije, al final se puede ver, se lava también y se lava con solución fisiológica. Ven cómo el pulmón ya rosado trata de expandir, que eso lo hace el anestesiólogo. ¿Ven? Y ahí ven cómo dándole un poco más de presión positiva, ya el pulmón, ¿ven? Llega hacia la pared y hacia la pleura. Ese era el otro de los conceptos.
Muy bien. También tenemos algunos casos en los cuales está tabicado y que es muy difícil para nosotros a veces llevarlo a quirófano para hacer, porque ahora hace poquito tuvimos un caso que la verdad que anduvo bastante mal, pero que era un chico joven con un derrame pleural tabicado, pero con muy mala evolución, y era muy difícil llevarlo a quirófano, entonces se hizo esto. Se coloca un drenaje pleural y como uno de los conceptos era romper los tabiques, se usa un medicamento que se llama streptokinasa, que el concepto es romper los tabiques y teóricamente drena. Aquí tienen un caso que se usa mucho también en chicos esto para evitar la cirugía. Fíjense, ahí tienen algunos trabajos que hablan de la comparación entre fibrinolíticos y VATS. La verdad que hay buenos resultados, pero a veces hay que hacer cirugías posteriormente. Nosotros lo usamos exclusivamente a los fibrinolíticos para casos que tienen un alto riesgo quirúrgico. Era un caso que, fíjense, se colocó un drenaje, ahí se hizo dosis por día con lavados a través del tubo de fibrinolítico, resolvió bastante. Bien, a veces tenemos estos casos, fíjense en la tomografía, gran contenido de líquido, muchísimos tabiques, pleura ya que se puede ver, como ven ahí en la tomografía, engrosada. Entonces, estos son los casos que nosotros tenemos que tratar de no llegar. Probablemente esto hubo una demora o en la consulta del paciente o en la derivación del médico. Entonces, esos casos son los que son realmente, fíjense, mucho más difíciles. A veces ya hay que hacer toracotomía. Ahí se puede ver que tenía una fístula, fíjense como cuando uno insufla el pulmón, sale aire, o sea que es un caso bastante complejo, que uno demora mucho más en resolverlo y a veces tiene que hacer una toracotomía. Pero fíjense como todo está más engrosado, más difícil de liberar. Por eso el concepto que tienen que tener ustedes ahora es que mientras más precoz sea el tratamiento del empiema, va a ser mejor la evolución del paciente. Otro caso igual, vamos a avanzar con esto. Puede pasar que después de una cirugía, ya hablamos de la etiología por infección pulmonar, hablamos del absceso subfrénico como otra causa etiológica, y a veces nosotros operamos, por ejemplo, a este paciente, le hicimos una lobectomía inferior, el paciente evolucionó muy bien, pero a los 25 días tuvo una complicación infecciosa sobre la cavidad. Lo que hicimos fue hacer una toilette, un drenaje, y fíjense que al ser algo localizado se pudo resolver. Y ustedes van a decir, ¿y esto qué es? Bueno, a veces cuando ya no se logra la expansión pleural, ahora les voy a mostrar otros ejemplos, tenemos que resolver con lo que se llama una ventana pleurocutánea. Se comunica la pleura parietal con la piel, esa cavidad queda exteriorizada, el pulmón no cae, o sea, no tenemos neumotórax, porque ya está adherido a la pared, y con eso se resuelven las cavidades que no generalmente son crónicas. Esta fue la resolución del paciente posterior a la ventana. También se pueden presentar a veces estas infecciones pleurales como colecciones, o sea, como un absceso único. En esos casos, solamente se realizan drenajes localizados, como van a ver aquí, que resuelven la situación bastante bien. Y por último, que me parece importante, es ya fíjense esto, que es la fase fibrosa. Fíjense esa paquipleura que el paciente tiene, probablemente este paciente demoró demasiado en concurrir, pasó mucho tiempo y ahora vamos a ver algunos tipos de resolución. Esto también es uno de los primeros videos, fíjense la cantidad de secreción purulenta, el pulmón, y esto que está acá arriba que pueden ver, hoy se acuerdan que insuflaba el anestesiólogo y el pulmón llegaba muy bien, miren como en este caso la expansión del pulmón es casi nula, o sea, para hacer que el pulmón se vuelva a expandir nuevamente va a ser bastante complejo. Generalmente esos casos, miren esto, fue un derivado de arma de fuego que tuvimos en el interior. Y esto es lo que se forma, ¿ven? Una paquipleura engrosada, lo que permite al pulmón tener una costra que no lo permite expandir. Entonces ahí tenemos que hacer lo que se llama una decorticación a
abierta, miren cómo se reseca esa costra pleural, y con eso se vuelve a lograr expansión general. Y por último, esto que les hablaba, que es lo que tenemos que tratar de no llegar, pero algunas veces tenemos que resolverlo con esto, son los drenajes abiertos, que ya se lo mostré previamente. Fíjense, son cavidades que están fijas, y ustedes ven ese drenaje y van a decir, no, bueno, pero si yo dejo abierto el drenaje, al tener presión negativa, va a colapsar el pulmón. Y no es así, porque está toda la parte superior que pueden ver ahí, está adherida a la pleura, y eso resuelve la cavidad infecciosa. O a veces hay que sacar una costilla, llevar la piel y armar esto que se llama ventana pleurocutánea, que les traje estas imágenes progresivas, pueden decir ustedes cómo uno resuelve increíblemente. Fíjense esa evolución que generalmente en 6 meses el pulmón va llevando, va cicatrizando por segunda intención, y los pacientes se recuperan y recuperan su expansión muy bien. Lo ven perfecto ahí como se ve, como expande el pulmón y llega a cubrir toda la cavidad. Eso es una ventana epitelizada que no se cerró, y bueno, hay que hacer más cirugía para poder cerrar. A veces, cuando no cierran, hay que hacer grandes cirugías, que esto hoy en día por suerte ya casi no se ven, que son las mioplastías o toracoplastías, se lleva aumento, se lleva músculo. Pero la verdad que nosotros tenemos muchos casos de empiema, y la verdad que tenemos 1 o 2 cirugías de estas nada más, por suerte hoy, teniendo la prevención y entendiendo ustedes, los médicos futuros generales, que al tratamiento del empiema precoz puede resolver todo. Estos casos llegan cada vez menos. Por supuesto que esto, si uno lo tiene que manejar de forma interdisciplinaria y con la mayoría de los equipos. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Si no, vemos otra charla muy cortita para finalizar de la otra patología que dijimos que era bastante frecuente. Aguardo preguntas un ratito. Doctor, para acceder a la cavidad pleural se insufla igual a una cirugía laparoscópica con dióxido. Bien, Pablo, en principio no. La diferencia que tiene una toracoscopía con la laparoscopía es que lo que hacemos es colocar un tubo, o sea, se hace intubación selectiva, con la cual ventilamos tanto el pulmón derecho como el izquierdo por separado. Entonces, como bien saben ustedes, y ahora vamos a ver, la pleura tiene presión negativa, entonces cuando nosotros abrimos la pleura parietal con un trocar y el anestesiólogo desconecta el tubo que insufla ese lado, el pulmón es como un globo, se desinfla y eso nos da cavidad. Excepto, como en esa cirugía que les mostré, que la pleura parietal estaba adherida a la pleura visceral, entonces hay que despegarla. Ustedes tienen que crear la cavidad. Si no, como van a ver ahora en neumotórax, el pulmón se desinfla solo. Gracias. ¿Otra pregunta o seguimos con la próxima clase? Doc, en los casos de derrame pleural, pero que sea de características hematógenas, ¿puede llegar a haber tabicamiento también? Hola Camila, buenas noches. Ya me parecía que uno de mis alumnos iba a preguntar algo, sobre todo Camila, que preguntaba bastante en los prácticos, así que vamos a contestar. Con respecto al hemotórax, sí, los hemotórax pueden estar libres o pueden estar tabicados o coagulados. Entonces, si puedo, ahora les voy a mostrar un video de un hemotórax coagulado que también es muy parecido al empiema, pero a veces hasta es más difícil retirar todos los coágulos de una cavidad pleural. Pero voy a mostrarlo, sí puede estar tabicado.
Y en esos casos, ¿la causa sería por cronicidad nomás o tiene alguna eh, etiología tumoral? Bien, los hemotórax generalmente son postraumáticos. Uno puede tener una etiología de causa de no traumática, hay algunas causas, pero generalmente los hemotórax son traumáticos. Y se coagulan generalmente cuando uno generalmente se coagulan cuando entra aire a la cavidad. En esos casos se coagula la sangre y eso hace que esté taicado. Vamos a ver si encuentro un caso, un minuto, y veo si encuentro, si no seguimos. ¿Alguna otra pregunta mientras? Buenas tardes, doctor. Mientras estaba buscando, le quería preguntar, ¿los criterios de Light sería para saber si es transudado o exudado? ¿Y cuáles eran los criterios que había que ver? Bien. Los criterios de Light son, nosotros tomamos generalmente, depende mucho del lugar donde ustedes puedan trabajar. A veces van a tener un laboratorio que le haga todos los criterios y pueden hacer tanto generalmente lo ideal es hacerlo en sangre, ¿sí? Y en el líquido pleural. La punción del líquido es a veces difícil de mantenerla, hay que llevarla, preservarla. Tienen que hablar muy bien con su médico de laboratorio porque la conservación para poder tener todos los criterios es importante. Generalmente uno de los criterios más importantes es el pH, porque si tiene menor a 720, ese criterio es un criterio de indicación de que ya hay un empiema. El otro criterio es la glucosa. Una glucosa baja o menor de 60 generalmente lleva a que hable de infección pleural. Y el citológico diferencial que uno puede hacer, ver entre neutrófilos, linfocitos, etcétera, también ayuda mucho cuando son realmente a predominio de neutrófilos, puede ayudar. Y para la diferenciación a veces entre que no se toma tanto el criterio en el empiema, entre exudado y trasudado, realmente el empiema va a tener proteínas altas, va a tener una LDH alta, pero eso a veces ayuda un poco más estos criterios para diferenciar entre exudado y trasudado para una diferenciación de un derrame pleural, que a veces eso nos va a caracterizar la biopsia. Está escrito en todos lados igual, pero para el empiema tengan un poco más en cuenta el pH y la glucosa. Bien, vamos a seguir. Esta otra patología que la van a ver muy frecuentemente, que se da mucho en pacientes jóvenes también, que es el neumotórax. Y aquí esta clasificación, se suele preguntar esto bastante en los exámenes a veces, se clasifica en primario, secundario, iatrogénico y traumático. El primario no tiene una causa conocida, el secundario generalmente es secundario a una patología, ahora vamos a ver algunos ejemplos. El iatrogénico es por algún procedimiento médico y el traumático posterior a un traumático. Vamos a hablar algunas de las causas y vamos a empezar con el neumotórax primario, ¿sí? Que no tiene una causa conocida. Y fíjense esto, generalmente también es importante entenderlo y ver este dato porque a veces uno dice, bueno, no hagas fuerza, quédate quieto después de un neumotórax, y no es así porque fíjense que el mayor porcentaje de los neumotórax se producen en reposo. Esto que está en la literatura es fácil de ver un neumotórax a veces, pero a veces no, entonces esta maniobra de expiración que yo les diría que no se realiza tanto hoy en día, pero puede ayudar a ver neumotórax pequeños.
creo que tapó un poco esta maniobra, la tomó nota, muy fácil, los neumotórax. Y esto, que son algunas de las indicaciones, fíjense, la verdad que hemos tenido muchos pacientes que han venido drenados en bullas, o sea, dentro de la bulla, porque la radiografía a veces es muy difícil, o cuando tiene mucho, como en este caso, enfisema subcutáneo, es muy difícil de ver un neumotórax. En el hospital de campaña nosotros tuvimos mucho neumomediastino y enfisema subcutáneo en pacientes ventilados que nos llamaban para ver si tenía o no neumotórax por ventilación mecánica, y les puedo asegurar que con esa radiografía uno no puede saber, y la tomografía es mandatoria en estos casos. Entonces, pero tampoco se puede, recuerden que una tomografía tiene una radiación y uno no puede estar pidiéndole tomografía a todo el mundo, porque depende de la tomografía que se haga, pero equivalen aproximadamente a entre 200 a 800 radiografías, algunas tomografías que se hacen hoy en radiación. Entonces, no hay que pedir a todo. Y este es un caso, fíjense, de un paciente de 24 años que tuvo un primer episodio, se puso un drenaje, buena evolución, y se colocó con un tubo, anduvo bien y se fue a la casa. Hoy en día, la verdad que se pide mucha tomografía, y el paciente vino a la consulta posteriormente con esto, con bullas y blebs subpleurales. Entonces, ahí uno se plantea que dice, bueno, no, ¿esto qué hacemos ahora? Ya tuvo un episodio de neumotórax y tiene todo esto. ¿Hacemos cirugía unilateral, bilateral o nada, lo dejamos en control? Bueno, la indicación de la mayoría de los grupos es que se controle esto, porque puede que nunca más este paciente tenga un neumotórax. O sea, indicar en un neumotórax primario una cirugía por blebs o por bullas, excepto algunas indicaciones que le voy a decir. Entonces, ¿sirvió de algo la tomografía? No, más que nada informativa, pero en estos casos no haría falta pedir una tomografía. De todos modos, la mayoría las pide. Y estos datos son importantísimos para tener un criterio y hablar con el paciente sobre todo. Después de un neumotórax primario, ya de un primer episodio, la chance de que vuelva a aparecer otro neumotórax está en este rango, 16 al 52%, o sea, un número de 30%. O sea que de 10 pacientes, solamente 3 o 4 van a volver a tener otro episodio. 6 nunca más lo van a tener. Entonces, ese dato es importante para saber qué indicar. Y un neumotórax secundario es mucho más, o sea, el que tiene ya una enfermedad de base, probablemente más. Entonces, se plantean todas estas guías, van a leer mucho sobre guías, y ahora vamos a hablar un poquitito de cómo manejar estos pacientes. ¿Cuál es el concepto general si ustedes reciben un paciente con esto en una guardia? Bueno, duelen, entonces tiene que tener una adecuada analgesia. Reposo, en principio, absoluto, si no van a hacer o van a hacer un manejo conservador o un drenaje, no es así, sino que hay que movilizarlo porque favorece las atelectasias. El oxígeno ayuda a disminuir ese neumotórax más rápido. La kinesioterapia yo la recomiendo, ¿sí?, por evitar las atelectasias, y siempre dejar de fumar porque eso puede aumentar. Van a leer en todas las guías las punciones pleurales de evacuación del neumotórax. La verdad que nosotros, y en toda Latinoamérica, les puedo decir que no se hacen casi estos procedimientos porque son más complejos de seguir. Generalmente o se hace un drenaje pleural o se hace un control o una observación, pero punciones para evacuar el drenaje, que lo van a leer en las guías, se realiza muy poco. Generalmente se hace esto, los drenajes pleurales, y los drenajes pleurales pueden ser mínimos como este, que lleva una válvula de Hemlich, o van bajo agua. Fíjense, son sets muy chiquitos que ven cómo drenan en un primer episodio y el pulmón expande. Si no tiene fístula, se saca el drenaje y el paciente se va a la casa. Y también está el manejo conservador, o sea, que en algunas guías lo van a leer. Nosotros no realizamos prácticamente manejo conservador porque es muy difícil en nuestro medio. Y fíjense que esto sí o sí se evita, que son el hipertensivo, los traumas, los pacientes en ventilación mecánica. Esto es fundamental entenderlo, y los bilaterales nunca, porque corren riesgo la vida de un paciente que se pueda hacer control o observación del neumotórax. Entonces, generalmente estos pacientes
hacer drenajes como esto. ¿Ven? Acá tiene un drenaje el paciente. Esto se llama válvula de Heimlich. Suplanta ese frasco de Hulot que tienen allá. ¿Bien? Ese frasco donde se puede sumergir bajo agua y evita que el pulmón vuelva a caer. Y vamos al tratamiento. Fíjense, ahí se ve muy bien un neumotórax primario. Generalmente, como ya les dije, la solución en el primario es el drenaje. Se coloca un drenaje, eso evoluciona de buena manera, o se puede colocar un poquitito de aspiración, que son métodos específicos. Todos estos pacientes, si no resolvieron o vuelven a aparecer, todos estos criterios son criterios de cirugía para los pacientes con neumotórax. ¿Cuáles son? Fíjense, que aparezca por segunda vez, porque se acuerdan que era después de un primer episodio aproximadamente un 30%. Con un segundo episodio de neumotórax ya llega a 100% que va a volver a aparecer. Para indicarle una cirugía, o si aparece del otro lado, que puede aparecer, o si tiene sangre, o esto que es importante, fíjense, profesiones o actividades de riesgo, por los cambios de presiones que tiene la pleura, pilotos, la gente que hace buceo, paracaídas, o nosotros también indicamos mucho, o por ejemplo, hemos tenido personas con un primer episodio, pero que vienen de Cacatí, que tuvieron que ir a caballo hasta el centro de salud, y del centro de salud venir hasta acá. En esos pacientes no vamos a esperar que hagan un próximo neumotórax, o pueden tener complicaciones. Y el último, que es muy importante, si el tubo pleural sigue en una fístula aérea 5 días, hay que operarlo. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Estos son los criterios, como hablé del empiema, hay que sacar el segmento y hay que hacer una pleurodesis también para pegar. Entonces, vamos con primero, ¿qué segmento tenemos que sacar? Fíjense, este era un paciente con un neumotórax. Perdón. Un 5.º día, con fuga aérea prolongada. Vamos a volver a ver si podemos ver el anterior. Ahí sí. ¿Cómo se ve la fuga aérea en los pacientes con neumotórax? Ese es el pulmón, fíjense que totalmente distinto al pulmón que vimos en el empiema. Son pulmones de pacientes jóvenes generalmente, y se hace esto que se llama la maniobra del gomero. Muchos de los compañeros habrán tenido una bicicleta que se pinchó, y cuando van al gomero, ¿cómo busca el gomero la pinchadura? Coloca la cubierta debajo del agua y busca la fuga. Bueno, hacemos lo mismo. Fíjense, le pedimos al anestesiólogo que insufle con aire, y ahí empieza a salir aire. Ahí encontramos el lugar donde está la fuga aérea. Fíjense, ahí se va a ver muy bien. Y ahí lo que se realiza son 2 gestos. La primera es, como dijimos, esto sería el parche de la bicicleta, la resección del parénquima pulmonar. Se reseca, fíjense, esas 3 líneas de titanio quedan en el pulmón. Antes se suturaba a mano esto, se resecaba. Hoy se utilizan estas suturas mecánicas como primer paso. Y el segundo paso es esto, la pleurodesis, que es una pleurodesis mecánica, para que el pulmón se pegue a la pared y evolucione bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ese segundo procedimiento es para que el pulmón se adhiera a la pleura visceral, digamos. Sí, esa es la maniobra que se hace para que se adhiera. Generalmente en los pacientes como estos, que son neumotórax y es patología benigna, no utilizamos, como en el derrame maligno, talco o alguna sustancia para que se pegue, sustancias químicas. Esto se llama pleurodesis mecánica o abrasiva, ¿sí?
Acá hay otro caso. También fíjense, este paciente tenía 28 años, que había tenido neumotórax, pero fíjense la cantidad de complejos bullosos. ¿Recuerdan la diferencia entre bleps y bulla? Esto son bullas. Fíjense cómo en este caso tuvimos que resecar más de una para poder resolver el caso del paciente. Generalmente hay que resecar la que está rota y el resto se puede sellar. O este paciente que tenía un neumotórax de segundo episodio, también lo mismo, pero no tenía un bleps o una bulla. Y a veces nos pasa eso y no encontramos o encontramos una fístula muy chiquita. En esos casos igual hay que resecar el segmento apical porque se cree que como hay presión negativa, la mayoría de las lesiones están ahí. Vamos a ver si se ve algo en esta. Y hay que resecarlo. ¿Bien? Ahí se encontró, había una lesión muy chiquitita. Y posteriormente se resecó y se hizo el lavado. Vamos a avanzar esto. Doctor. A veces se presentan con sangre. La causa de ese sangrado son estas adherencias. ¿Ven? Entre el pulmón y la pleura, un 15 o un 20% de los pacientes pueden tener adherencias. Entonces, esas adherencias, cuando se produce el neumotórax, se cortan y sangran. Entonces, por eso, estas son las causas de los hemoneumotórax. Y esta era la otra indicación de cirugía. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que no esperar más de 5 días? Bueno, al quinto día hay que indicar la cirugía. Fíjense que un paciente vino al interior, que habían colocado un drenaje, no expandía, pasaron 8 días, y ahí recién lo derivan a nuestro hospital. Y fíjense que la causa por la cual no hay que esperar es porque, fíjense, este paciente entramos a operarlo de su neumotórax, y si ustedes ven, ¿qué más tenía aparte del neumotórax? ¿Qué les parece? ¿Qué se ve ahí en esa toracoscopía? Aparte del neumotórax. Eso. Adherencias. Adherencia, fibrina, o sea que el problema que tiene cuando uno deja mucho tiempo es que se puede infectar. ¿Sí? Porque acuérdense que está saliendo aire del pulmón a una cavidad y entonces está infectado, entonces hay que hacer el tratamiento igual como hicimos previamente, ¿se acuerdan? Para el empiema, hay que liberar todo y después recién de eso podemos resolver, una vez que resolvimos el empiema, recién ahí, fíjense, este paciente tenía una bulla grande, rota, y recién ahí se pudo resolver y hubo que sacar ese complejo bulloso para resolver el problema. Entonces, no esperar más de 5 días como para resolver. Y por último, saber que los neumotórax secundarios, ahí tienen, fíjense, un montón de causas. Generalmente son por pacientes con EPOC, enfisematosos, pero van a ver que hay otras causas como, por ejemplo, metástasis pulmonares, etc. Y estos pacientes generalmente se operan. Esto era una chica, un caso de una que había sido operada del riñón y tenían, fíjense, esto, una linfangio, leiomyomatosis pulmonar. Son bastante infrecuentes, pero fíjense cómo uno puede llegar a tener y ver pacientes que tienen el pulmón muy, muy comprometido. Y si eso se presenta encima con un neumotórax, complica bastante la situación. Pero fíjense cómo ese pulmón de la chica con linfangio tenía mucho, mucho compromiso y hubo que hacer una cirugía para resolverlo. Por último, los iatrogénicos, fíjense todas esas causas de neumotórax iatrogénico que pueden hacer los médicos, la verdad que se ven y se ven bastante frecuente. Hoy le podría decir que en la vía central en los pacientes ventilados, más en esta época,
son la causa principal de los neumotórax dialógicos. Pero ellos creo que se enojan con él. Así es. Y bueno, esto, por ejemplo, fíjense, una sonda nasoenteral mal colocada que en vez de ir al esófago fue al pulmón. Y bueno, hay muchas causas extra. En definitiva, el neumotórax es una enfermedad pleural frecuente. Tienen distintas normas, pero lo más importante es saber esos criterios para evitar también que vengan los pacientes con demora en el tratamiento. Muy bien, quedan algunos minutitos si quieren hacer alguna pregunta. Creo que mostramos los ejemplos más prácticos de esta patología, del empiema y del neumotórax. Son patologías frecuentes y son patologías muy importantes para tener buenos conceptos, porque la demora en el tratamiento de los médicos puede llevar a una mala evolución del tratamiento de estos pacientes. Aguardo preguntas, si quieren hacerlas por el chat también, no hay problema. Doc, ¿cómo era la evolución, cómo se esperaba la evolución de una pleurodesis mecánica y cuáles son sus complicaciones? La pleurodesis mecánica que se realiza en el neumotórax es como un raspado con una gasa. Algunos equipos quirúrgicos tienen como una esponjita de metal, por decirlo así, para que entendamos todo, una virulana, por decirlo así, y con eso tiene más abrasión, se raspa más la cabeza. Sale la pleura, se despule la pleura parietal, y eso provoca que haya un sangrado, que la pleura visceral reaccione contra la pared y se pegue, y haga una cicatriz. Entonces, si eso está pegado, probablemente cuando el pulmón se rompa nuevamente no pueda caer y no pueda producir el neumotórax. Esa es la definición de esto, cómo se realizaría. Las complicaciones que tiene generalmente una pleurodesis son el dolor y el sangrado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, espero que les haya servido. Y nos vemos, creo que hay una charla más de espacio pleural, o directamente vamos a pasar a lo que son mediastinitis y evaluación del mediastino. Así que bueno, muchas gracias. Saludos, Diego. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Gracias por la clase. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor. A mis alumnos de este año también. Hasta Gracias, luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, doc.